Bienvenidos mexicanos a una transmisión más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy Alfonso Muth y nos encontramos el día de hoy a domingo 16 de noviembre del 2025. Si les gusta el video, por favor apóyenme con un like, que eso apoya mucho al canal, y compartirlo. Pues comenzamos rápidamente, donde Alito Moreno va por su segundo fraude del año, y es que se encuentra acompañando el proceso electoral de Chile. Y es que recordemos que hace unos meses estuvo en Bolivia en el proceso electoral, se cayó el sistema, hizo lo que pudo y ganó su representante. ¡Ah, qué vandalito Moreno! Pues bueno, desde la comodidad de sus vuelos de lujo, que eso nadie habla de los periódicos tradicionales, pues manda en redes sociales a pedir no guardar silencio ante la manifestación del 15 de noviembre. Y es que realmente recordemos que fue un fraude. Pero el periodista Juan Becerra salió y revienta a Vandalito Moreno para mostrar y desenmascarar que su generación estaba más lleno de viejitos que de zetas, y muestra la realidad de que los porros fueron enviados por la oposición. Comenzamos. Agustín González también desde Querétaro nos pide la Martina y que nos dice, no sé quién asesora a los prianistas, pero yo les daría mejores ideas. Saludo, y es que de veras, luego salen con sus embates y terminan siendo como las armas marca Acme que utilizaba el Coyote contra el Correcaminos, doctor Velázquez. Siempre le funcionaban en contra del Coyote. Así como lo que están haciendo con esta marcha, con la que usurpan el nombre de la generación Z con otras intenciones. Y fíjese usted que uno de los jóvenes que convocó a la marcha de la generación Z para este mediodía es Edson Andrade. Y bueno, pues él se quejó de que se informó a la población, mira, pues este es Edson Andrade, está convocando, es un convocante, y claramente pues es una persona que tiene una afiliación política que no tiene nada de malo, nomás no hagan diciendo que son ciudadanos y que son apolíticos, cuando claramente pues tienen una afiliación política, un interés partidista. Y no, mire lo que él dice, lo que dice este joven Edson Andrade, escuche. La marcha de este sábado es solo el principio del movimiento de los jóvenes. Y no tenemos partidos, no tenemos colores, no tenemos un líder y mucho menos tenemos financiamiento. Investigue bien, presidenta, porque yo no he militado ni milito en ningún partido político. Muy indignado, Ed. Yo no milito en ningún partido político, ni nada, ni somos políticos. Yo no tengo partido político, lo que no va a tener es memoria. Va a creer que el pueblo no tiene memoria, porque participó incluso en un spot de redes sociales en exapoyo a la excandidata por el PAN, por el PRI y por el que hoy en descansa en paz PRD, Xóchitl Gálvez. Escuche. Estamos en Tepa Hidalgo, de donde va a salir la siguiente presidenta de México para ver el apoyo que tiene aquí. Estaba en Tepa Hidalgo apoyándola a Xóchitl Gálvez. Qué bueno que no tiene partido este joven, de veras, es que qué bueno que hay militancia, qué bueno que se integran a un partido político, pero luego, ¿por qué lo esconden? En fin, Felipe López Veneroni, analista político, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Te saludo con muchísimo gusto con este tema, con la marcha, dicen, de la generación Z, que yo más bien veo que es un montaje 2.0, porque marcha Z es igual a X revolcada, y me recuerda a la franquicia X de sí X México, todos X México, va X México, de Claudio X González. ¿Cómo estás, Felipe? Muy buenos días, Juan, saludos al auditorio. Efectivamente no se puede descalificar la movilización de jóvenes no? En función de intereses y de demandas legítimas, pero lo que tampoco se vale es hacer pasar por una movilización social lo que claramente tiene un origen de partidos. Nomás rápidamente, ¿desde cuándo Alito Moreno no está haciendo referencia a lo ocurrido en Nepal? Si recuerdas, esta generación Z allá, que de plano incluso incendian el Palacio de Gobierno allá en Nepal, y entonces él continuamente ha estado diciendo, eso es lo que hay que hacer en México, en varias conferencias de prensa, en varias declaraciones. Y yo creo que de ahí les brincó la idea de vamos a hacer nuestra propia generación X. No que no exista. Z, porque ya ves, Z. Sí, es que decimos perdón. X. Oye, a ver, pero estamos viendo acá, y lo publica el periódico El País el día de hoy, un entramado de utilización de bots y de artimañas de ultraderechas que nace en Brasil y crece desde Argentina y está llegando a México, a nuestro país, como arma, como herramienta, como fusil conservadora.
Y muy completo el artículo en el periódico El País, en donde habla que Brasil fue el primer laboratorio de estas nuevas armas digitales, luego se extendieron a Brasil y bueno, llegan a México, justo además con una investigación que se hace a Grupo Salinas por presunto fraude fiscal, no presunto, por no pagar impuestos. A ver, pues como que son muchas coincidencias, ¿no? ¿Tú cómo ves este reportaje? ¿Cómo ves cómo se han movido las redes? Más de 90 millones de pesos se han utilizado en bots internacionales y todo pues intentando usurpar el nombre de una generación y también una denuncia legítima y una protesta legítima, que es una denuncia por el asesinato de Carlos Manso, donde se treparon y su viuda dijo, no, yo no los convoco a la generación Z y ni siquiera voy a participar, se deslindó, y otra, pues que haya seguridad en todo el territorio nacional. Entonces, pues me parece aquí como que serio y un poquito de juicio crítico a los jóvenes, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, y hay un punto que es esto que señalabas de los bots. También en otro periódico en México se retoma esta investigación, incluso hay grupos en Estados Unidos que obviamente por razones de dinero generan todo este tipo de tráfico en la red, haciendo aparecer como si fuera una llamarada espontánea, cuando en realidad no tenemos la evidencia de que así sea, porque además las generaciones, sea cual sea, en México son muy complejas. Las diferencias sociales, las demandas, etcétera, harían muy difícil que se organice una especie como de homogeneidad en esto, ¿no? Y efectivamente creo que lo que es terrible es hacer pasar algo por lo que no es. Es, en otras palabras, la famosa simulación. La sociedad civil es aquella que no milita en un partido, no necesariamente está en contra del gobierno del Estado. Hay veces que pueden correr en paralelo para cuestiones, por ejemplo, ambientales, etcétera. Pero no es necesariamente una posición de confrontación. Y aquí lo que vemos es que no hay ni siquiera una intención dialógica. Lo que decías de la viuda de Carlos Manso es muy cierto. Ella dice, ¿saben qué? Esto no viene por aquí, el movimiento del sombrero no va con ellos, y tampoco veo yo que realmente haya universitarios, preparatorianos, de universidades públicas o privadas, que se estén movilizando o articulando alrededor de esta convocatoria. Sí. Y la cara más visible es la que efectivamente mencionas, de este muchacho que es militante del PAN. Digo, claro, o del PRI o del PRIAN. Oye, en fin, sí. Aquí, y tú que eres profesor, Felipe López Veneroni, pues yo no, pero sí tengo 2 hijos de la generación Z, y además con una brecha de edades de 6 años entre ambos. Y pues también conozco a sus amigos. Los temas que les preocupan generalmente, más allá de situaciones de contexto social, son el cambio climático, son los crímenes que se cometen en la Franja de Gaza, crímenes de lesa humanidad, por mencionarte al menos un par. Esta convocatoria no lo mencionan en ningún momento, y de hecho quienes lo movieron en redes sociales ni siquiera son jóvenes. Hablan de jóvenes, pero no son jóvenes, como que algo no cuadra, ¿no te parece? Sí, no queda muy clara cuál es la relación, incluso si ya leyeron el pliego petitorio o las 10 condiciones que acaban de publicar, ahí está circulando ahí en redes. Bueno, francamente parece la premisa. Dicen, Morena ya tiene el poder total del país. Parece una premisa pues clarísimamente diseñada desde las oficinas del PRIAN. No es un lenguaje de jóvenes. ¿No le lees también ahí, perdón, Felipe López Veneroni, todo el sello X de Claudio X González? Pues es que ya no los puedes distinguir, Juan. Desde que empezó la 4T, ha habido una especie como de reacción, legítima o no, de estos grupos de derecha, donde además se entrevera los intereses empresariales y los intereses políticos como si fueran representación de la sociedad civil, y no lo son. El caso de Salinas Pliego es emblemático, pero también el de Claudio X González. Y una cosa importante para recordar, quienes más promueven esto son precisamente, los legisladores que son plurinominales. Ajá. O sea, no están representando a nadie que vaya votado por ellos, sino los intereses personales o de partido. Oye, y nos queda un minuto, Felipe López Veneroni, pero me parece que vale la pena poner los ojos fuera de territorio nacional, fuera de México, a través del amalgamiento que existe entre las ultraderechas internacionales de América Latina y de Europa, por lo menos en situaciones que vivimos en México, como esta convocatoria, porque están metidos hasta las manitos.
Hay una preocupación muy fuerte de las que se consideran los grupos de derecha porque han visto el avance de la socialdemocracia, la izquierda, como lo quieras llamar, pensando, por ejemplo, Lula en Brasil, Sheinbaum en México, Boric en Chile, Petro en Colombia, y en algunos lugares, incluso en Inglaterra, aunque ya no está muy claro ahí qué pasó con Stramer, pero él llega con la plataforma de los laboristas, ¿no? Entonces, como que no hay este gusto porque se puedan adelantar o ocupar más espacios políticos, y es una forma, por eso se les dice reaccionarios, es Claro. una forma de reacción al cambio social. Y están, además, yo creo que muy preocupados por otra cosa, Juan y amigos del auditorio, porque el faro de la derecha, Sí. vamos a ser honestos, es Estados Unidos. Ahí está. Pues Y Felipe Estados López Unidos Veneroni, muchísimas gracias. Conversamos pronto y eso. Y aquí se apoyan las movilizaciones y las manifestaciones, por supuesto, y las protestas, Claro, pero que la claro. convocatoria sea auténtica. Pues efectivamente el día de ayer una marea de personas avanzó desde muy temprano por las avenidas principales de la Ciudad de México, como el Paseo de la Reforma, hasta llegar al Zócalo de la Ciudad de México. Miles de personas avanzaron y se unieron por un mismo reclamo. El primero fue la justicia por el asesinato del edil de Uruapan, Carlos Manso, y también no se centró esta protesta en este crimen contra el alcalde, sino también hubo exigencias por los asesinatos que se acumulan en el país y un mensaje también político en torno a la revocación de mandato. Sin embargo, Omar, déjame decirte que esta marcha comenzó a cambiar su tono cuando la vanguardia llegó al Zócalo capitalino. Eran pasadas las 12 del día cuando llegaron los primeros contingentes a esta plancha de la Constitución y ya había personas esperándolos, entre ellas integrantes del llamado Bloque Negro, encapuchados, vestidos de negro, que de inmediato comenzaron a golpear las vallas metálicas colocadas frente al Palacio Nacional. Los golpes de martillo contra el acero marcaron el inicio de la tensión y minutos después este tono escaló. Comenzaron a lanzarse petardos, usar sopletes para intentar abrir huecos en las barreras e incluso arrancaron registros del piso para arrojarlos como proyectiles. Los policías que ya estaban en este punto del Zócalo, resguardados detrás de las vallas, respondieron con polvo de extintores y desde adentro también salieron estas densas nubes de humo blancas y avanzaron sobre toda la plaza. También hubo alguna irritación en los ojos, pero déjame decirte, Omar, que el Zócalo, que minutos antes era una mezcla de consignas, de banderas, se convirtió en un ambiente de confrontación abierta y esto duró alrededor de 4 horas, cuando los empujones, los estallidos, las vallas de concreto y de metal comenzaron a vencerse. Es la primera vez en muchas marchas que estas vallas de metal se vencen y la primera valla que cayó fue la que estaba justo debajo del despacho presidencial y así hasta debajo del balcón presidencial donde la presidencia sale a dar el grito. Alrededor ya de las 15:50 horas, el equipo metropolitano de la Policía Capitalina avanzó por todo el Zócalo para dispersar por completo a los manifestantes que en cuestión de minutos vaciaron la plaza. Las voces, las consignas y la multitud desaparecieron, dejando solamente filas de policías formados para mantener el control del área. Sin embargo, la tensión no terminó ahí, pues un grupo de manifestantes se reagrupó y logró irrumpir en las vallas del Palacio de Gobierno de la Ciudad de México, abriendo un nuevo frente de confrontación, aunque de menor intensidad y de menor cantidad de tiempo la que permanecieron ahí. Alrededor de las 4:30 de la tarde, el Zócalo ya fue un espacio prácticamente desierto y solamente se irrumpió por el sonido de los escudos que se terminaban de los policías de romper. Pues bueno, mexicanos, Alito lo va a volver a hacer. Desde Bolivia y ahora en Chile. Para todos nuestros hermanos chilenos, cuídense y si hay la forma de demostrar por quién votaron, háganlo porque este es un gran mensaje. Realmente Alito Moreno, donde pisa, hace fraude y corrupción. Y hay corrupción. Pues bueno, como escucharon al periodista Juan Becerra, realmente es todo lo que pide Alito Moreno para sacar raja política de una desgracia. Y sobre todo, no nada más Alito, toda la oposición de porquería del PRI, del PAN y de la Marea Rosa, la Larraqui, Claudio X González, como lo dijo Juan Becerra. Es más, esto, X, no era generación Z, eran chavorrucos y gente pagada por la oposición
y algunos empresarios, como el de TV Azteca, no tienen totalmente Mauser ante esto, y que lastimaron a policías, periodistas, y sobre todo también estuvieron ahí gente, habían mujeres, señoras, porque jovencitas casi no había, ni jovencitos, era puro chaburruco. Pero eso sí, ellos desde la comodidad, ahí aplaudiendo como focas y mandando a estos porros que realmente los que fueron detenidos den los nombres de las personas que les pagaron, y que debería de haber una ley que a esos porros o se pudran en la cárcel, uno, o dos, que realmente hablen y digan, como sea, por quiénes son, porque siempre es el mismo cuento del bloque negro. Y ya basta. Realmente aplaudo todo lo que hace la presidenta de México, pero ahora hay que poner mano firme ante estos, porque no son personas, estos guerrilleros que no deberían de existir en estas manifestaciones. Está bien que se manifieste, está bien que la gente joven salga, que la gente viejita salga, que de todos los colores y sabores, pero que sea pacífica. Y era pacífica hasta que estuvo ahí desde tempranito esa porquería llamado bloque negro, gracias a este sinvergüenza y a muchos más que he mencionado. Eso está por hoy. Si les gustó mi video, por favor, apóyeme con un super like, compartirlo y no olviden activar la campanita. Adiós.